Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por acompañarnos una semana más. Y hoy tenemos un episodio súper especial porque Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España, pues ha decidido dedicarnos un rato, ¿no? Un buen rato, ¿no? de su agenda, pues para hablar con nosotros acerca de Telco y de las infraestructuras digitales, que sabéis que es lo que nos apasiona. Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. Gracias por la oportunidad y sobre todo felicitarte por este podcast porque tú ya eres casi diría un influencer del mundo de las telecomunicaciones. Te seguimos todos con tus artículos y con tus reflexiones, que son muchas veces muy útiles porque estás acostumbrado a trabajar con información muy detalle que se nos pasa en el día a día y que nos hace a muchos reflexionar. Te sorprendería la cantidad de veces que aquí en la empresa, en un tren, en un avión y tal, sale el tema. ¿Has visto lo que ha publicado Joaquín sobre tal, sobre cuál? O sea que te felicito por ahí y gracias por la oportunidad en el podcast. Gracias Alfonso, por estos comentarios y gracias por darnos este tiempo. Precisamente, lo comentábamos antes de empezar a grabar, habíamos previsto vernos en persona en Madrid, que es donde estás tú hoy, y bueno, pues por las circunstancias meteorológicas y por una cuestión de resiliencia, pues lo estamos grabando, ¿no? de manera virtual, porque yo al final pues no he viajado a Madrid pues por la situación climatológica que tenemos aquí en Valencia. Y hoy quería que habláramos, si a ti te parece bien, de cómo las infraestructuras digitales se relacionan con la resiliencia, ¿no? Y cuáles son, de alguna forma, pues, los impactos mutuos y hacia dónde los dirigimos. Porque creo, y creo que tú también lo piensas, es una cuestión que va a tener un impacto muy importante, ¿no? En la estructura de esta industria y de este sector, ¿no? Sobre Pero todo antes, porque las telecomunicaciones están cada vez más detrás de cualquier actividad económica, cualquiera, desde el eso turismo es, eso hasta es. la propia administración pública en su gestión. No hay nada prácticamente que hoy en día no funcione sobre telecomunicaciones. Hasta la reserva de un taller de mantenimiento de un coche diésel de hace 40 años se reserva a través de Internet. Con lo Eso cual, es. esa interdependencia, yo creo que, como bien dices, apunta a que cada vez sea mayor la presión de las administraciones públicas sobre las redes, los operadores de red, para que la resiliencia y la robustez bueno, pues sea un poco mayor y, evidentemente, en grandísimos incidentes tipo la triste dana del año pasado en Valencia o el apagón de todo el país durante, bueno, estos son casos ya, digamos, extremos, ¿no? Pero sí que preveo que probablemente haya un debate, un diálogo para que la resiliencia de las redes, de alguna manera, y otro capítulo aparte sería cómo se invierte en eso, dónde están los recursos, vaya creciendo, porque es que es fundamental para el día a día, ya no te digo en operativos de emergencia y en coordinación, ¿no? Eso es, sí, sí, como dices, y yo creo que vamos a abundar sobre esta conversación en esta sesión de hoy. Pero antes, me gustaría, si te parece Ujú. bien, ¿no? Que nos contaras, bueno, cuáles son los principales desafíos que enfrenta Cellnex España, ¿no? Como un operador clave, ¿no? En la infraestructura digital, pues en este caso de España, ¿no? Y en muchas variantes, ¿no? Porque tenéis sitios móviles, tenéis redes de emergencia, también sois, digamos que el clásico, el incumbente, ¿no? En la distribución de señal de radiodifusión y Ujú. televisión. Entonces, ¿qué cosas te preocupan, Alfonso, y cuáles son las oportunidades que ves? Bueno, digamos, de un lado, como bien dices, dentro de lo que es el grupo Cellnex, somos ahora mismo 10 países, somos claramente el país que tiene el negocio más diversificado. Es decir, en otras geografías, pues Cellnex es fundamentalmente o totalmente un operador de towering para redes móviles y nada más, algo de cobertura de interiores, etc., pero básicamente esto. En España no es así, tenemos una presencia histórica. De hecho, el origen de nuestra compañía, del grupo entero, es la actividad histórica de radiodifusión y de redes de emergencia, etcétera. También operadores móviles, pero no con la importancia que ha tenido más modernamente, digamos, en la época del towering.
Y eso tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿eh? Inconvenientes pocos, ventajas muchas, pero de cara a lo que es la planificación de los presupuestos, cómo se mide los parámetros financieros básicos de una TowerCo, con teóricamente un CAPEX de mantenimiento limitado, un OPEX de mantenimiento muy ajustado, si te dedicas solamente a la parte pasiva, por el hecho de tener infraestructuras muchísimo más grandes para la radiodifusión, torres de 80, 100 metros, redes de fibra, radioenlaces, de todo. Bueno, pues eso supone una ventaja en cuanto al negocio diversificado, pero también un inconveniente a la hora de tener que reclamar los presupuestos necesarios para su mantenimiento, etcétera, ¿no? Tenemos, yo creo que como Cellnex Grupo, bueno, estamos en ello, una historia de cambio de timón que empezó ya hace un par de años después de la temporada intensa del M&A, vamos a decir, después de surfear la ola del M&A esta de Nazaré, con no sé cuántas operaciones cerradas en muy pocos años. Bueno, nos tocaba tener un poco de calma, recuperar el resuello, demostrar la capacidad industrial de gestionar infraestructuras, que es lo que el mercado espera de una compañía como Cellnex. Nosotros no somos un inversor inmobiliario, no somos una compañía, somos un fondo, somos una compañía que cree realmente en que la gestión industrial de las infraestructuras es un negocio creativo en el sentido de crecimiento orgánico, ¿no? Estamos en ello y estamos con diferentes ejes de crecimiento en marcha. No es muy consciente la gente, porque salvo los que estamos muy metidos en el sector, pero, por ejemplo, en el mundo audiovisual estamos esperando que en algún momento durante el final de este año y el final que viene haya un primer múltiple de TDT en España que pase al nuevo estándar, al DVB-T2, un plan técnico que ya se ha aprobado y falta, digamos, aprobar fechas definitivas de lanzar al aire este múltiple en T2, que está coordinado, si te das cuenta, con la famosa licencia de un nuevo canal en TDT pendiente de convocatoria. Bueno, para que eso ocurra y la gente lea en el periódico que habrá concurso o no, ya lo veremos, de un nuevo canal y fecha concreta en el que ese múltiple que compartirá la televisión española a Mediaset y A3 Media en 4K, en tecnología de VBT2 por primera vez en España y en ultra alta definición. Bueno, para que eso ocurra, Cellnex tiene que estar lista bastante antes, ¿no? Estamos en la fase de inversión, cambio de las emisoras, etcétera, para hacerlas compatibles con el T2, para ser múltiple. Y en los siguientes 4 o 5 años entendemos que a medida que el parque de televisores ultra definición y con sintonizador T2 vaya creciendo, pues veremos cómo hay una siguiente evolución del plan técnico, también de acuerdo a lo que se debata y los acuerdos que se lleguen en los estamentos internacionales del espectro para las frecuencias de UHF de la tele, pues prevemos que hacia el 2030, 31, ya veremos, puede haber un paso a T2 de todos los múltiples. Con lo cual, en los próximos 5 años, incluso en nuestra actividad más tradicional y que puede parecer un pelín menos sexy, pero a nosotros nos encanta, que es la TVT, habrá mucha inversión que hacer y tendremos desafíos y también oportunidades. Desde el punto de vista del towering para móviles, bueno, pues diría, España, el experto eres tú, yo diría que en España tenemos un grado de despliegue de la red móvil bastante bueno en lo que tiene que ver con macro, torres, mástiles urbanos, etcétera. Estamos viendo cómo comienza todavía de una manera algo lenta, pero va cogiendo velocidad la densificación urbana, las famosas small cells. Estamos trabajando con unas compañías para los operadores con los primeros despliegues. Por ahora son soluciones muy quirúrgicas en zonas donde la red está muy saturada y necesitan dar un poco de capilaridad, salida de un metro, esquina de una plaza donde hay una zona de copas, ese tipo de cosas. Bueno, así aprendemos nosotros, aprende el operador. También es cierto que tenemos una asignatura pendiente ahí, ya que hablamos de dificultades, y es que como nos ocurrió en el despliegue de las macros en el año, depende de lo que hablemos, 3G, 4G, en el año 2000, en el año 2013, había que hacer más y más estaciones y te ibas encontrando con las dificultades de que las normativas urbanas no estaban adaptadas, etcétera. Eso está ocurriendo ahora mismo con las small cells. Tenemos que cada unidad que queremos desplegar
buscar soluciones prácticamente a medida con los ayuntamientos, discutir, porque no hay una normativa pensada para que pueda haber, no digo multitud, pero un número razonable de pequeñas antenas encima de kioscos, en las plazas, en fachadas, encima de paradas de autobús, farolas. Esto supone que nuestra gente de patrimonio e ingeniería pues vaya, por así decir, evangelizando poco a poco, reuniéndose con ayuntamientos, con otras entidades. Aquí también puede ayudar, por supuesto, el Colegio de Ingenieros Teleco, toda la ecosistema, digamos, para hacer ver que estas soluciones de densificación de la red son necesarias y que va a haber que racionalizar de alguna manera, ¿no? Y ahí podemos jugar un papel importante las TowerCo. Cuando se hizo el despliegue de macros en su día en 3G, 4G, lo hacían los operadores móviles. Las TowerCo, que ya tenemos esta experiencia y ya nos conocen las administraciones para los sites macro, podemos jugar ese rol de racionalizar, hacer despliegues de más de un operador, combinar la llegada de la fibra de energía y la posición de la antena de manera razonable, cuidar a los landlords, que también es importante. Bueno, digamos que hay un desafío en los próximos años y junto a esto, en la parte de redes móviles, bueno, tenemos el desafío de la cobertura de interiores. En 5G, por la banda que se utiliza en ámbito urbano y por la penetración de esta banda en edificios, y por otro factor muy importante, y es que a lo mejor en el pasado, el caso evidente de un edificio de oficinas de Madrid, ¿no? Donde no había una buena cobertura a lo mejor del piso, no lo sé, 18 hacia arriba, porque superabas, digamos, la altura de las macros circundantes. Bueno, esto sigue pasando en 5G. Además, la señal penetra menos, pero es que cada vez más empresas desde la pandemia han descartado totalmente los teléfonos fijos y trabajan sobre Teams, sobre Internet y sobre móvil. Esto está haciendo que haya cada vez más empresas que alquilan oficinas, que se dedican al mundo inmobiliario, que empiecen a plantearse la necesidad de dar la cobertura móvil como un servicio más, igual que dan a sus inquilinos gas, luz, extintores, agua, etcétera, ¿no? Y esto es un movimiento importante en el mercado porque evidentemente los operadores móviles no tienen presupuesto capaz de resolver con medios propios toda esta necesidad de cobertura de interiores. A lo mejor lo pueden hacer para grandísimas cuentas enterprise suyas, ¿no? No sé, un Inditex, un Mercadona, este tipo de cuentas. Pero para cada edificio de oficinas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla que necesite una cobertura de estas, no van a tener presupuesto. Ahí es donde jugamos otro rol, los TowerCo, que no hacemos solamente infraestructura, que queremos hacer algo más. Y porque precisamente estos últimos años hemos tenido una colaboración importante con Telefónica, con Vodafone, con Orange, en la cobertura de interiores, sobre todo de grandes recintos. Hemos hecho bastantes estadios, por ejemplo. El último que hemos inaugurado con cobertura de 2 operadores es el Rocha Arena, en tu tierra, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues de ahí, del gran recinto, donde el operador tiene un interés, por así decir, consumer, y podemos ser una solución, por así decir, pagada por ellos, pues hay toda una escala de grises hacia el objetivo de cobertura donde quien puede pagar por el servicio es el propio propietario del edificio, hotel, lo que sea. Esto está ocurriendo ya lentamente y ahí jugamos el rol similar pero opuesto. Lo que hacemos es que nuestro cliente pueda ser el hotel en cuestión y los operadores móviles colaboran con nosotros y nos dan la señal, evidentemente cubrimos costes y se aseguran de esa manera de un despliegue que no interfiera con su red, que esté, digamos, bien supervisado, ¿no? Con lo cual, hay oportunidades que van saliendo y hay también desafíos. Por acabar este tema, te diría, la banda 26 es también el gran punto de interrogación, 26 gigas, no te diría en el próximo año, pero de los próximos 5 a 10 años, hay ahí un espectro concedido muy potente, pero quizás pendiente de que haya una monetización por parte de los operadores, por supuesto, ¿no? En el que esperamos que, a lo mejor empezando de la misma manera, por los grandes recintos, donde se quiere dar una cobertura muy, muy buena a los clientes, los operadores vayan decidiéndose a ir desplegando poco a poco, ¿no? Bueno, digamos que nos divertiremos. Y ya por cerrarte la historia, en nuestra tercera gran área en España, que son las redes de emergencia, bueno, pues evidentemente las redes de voz, tecnología, etcétera, han probado recientemente que, contrariamente a lo que podría pensarse, siguen estando muy vivas y siguen siendo muy vitales para la coordinación de los operativos de emergencia. Evidentemente hay una
posible evolución hacia redes de banda ancha. Puede ser en la modalidad operador, puede ser en la modalidad red propia, que es la que evidentemente nosotros aconsejamos a nuestros clientes. Y bueno, pues también hay un capítulo de evolución de nuestras redes Tetra con nuestros clientes que intentaremos protagonizar y guiarles hacia despliegues económicamente razonables, redes híbridas probablemente de voz, banda ancha, como evolución del Tetra. Así que, como ves, en los próximos 4 o 5 años en Celnex España no nos vamos a aburrir. Eso es, son un montón de cosas y un montón de cosas súper interesantes relacionadas con algunos de los temas que decías. Hoy precisamente leí hace unos minutos una noticia que hablaba de que la primera antena de 26 GHz de Masoran se había puesto on air ayer. ¿Sabes? Esto, bueno, sale en Infoantenas, y entonces hay gente que lo mira y descubre que aparecen las antenas. Veo que eres uno de los locos del Infoantenas, ya somos dos. De todas Eso formas, es. digamos, por ahora yo diría que lo que se está haciendo es, casi te diría, un mundo de innovación. Es Sí, sí, decir, sí, sí, sí. prueba, piloto, y esto es necesario, Exacto. por supuesto. Sí, sí, Yo me sí. refería a que esto, digamos, se evolucione un poco más. Claro. En algún momento en la historia, hace unos años, se pensaba en esta banda de 26 prácticamente desplegada en cada farola de la ciudad para hacer posible un túnel de cobertura de altísima capilaridad desde tu casa hasta el trabajo, ¿no? Bueno, esto evidentemente como gráfico en un PowerPoint queda muy bien, pero esto al llevarlo a los números, a lo financiero, debe contar. Pero para llegar a un modelo en el que la monetización sea razonable, primero tiene que haber una fase de innovación, de pruebas, Eso es. de coordinación con la industria, quién va a fabricar estos chips, cómo va a ser el equipamiento. Pensando en grandes recintos, el 26 gigas va a ser una banda adicional que se despliegue sobre los sistemas DAS existentes o va a ser una cosa paralela. Quedan muchos interrogantes todavía técnicos a definir, ¿no? Hay que construirlo en realidad. Y aquí pues nos tocará probablemente ser pioneros, ¿no? Porque países como Corea, que ya han probado a desplegarlas, pues tampoco son exactamente una referencia, ¿no? No. de éxito en eso. Y luego, relacionado con la cobertura de interiores, leí ayer, creo, algún dato sobre un estudio de UCLA en Londres Ujú. que reflejaba que la cobertura de interiores en zonas densas y oficinas, lejos de mejorar, había empeorado, porque los proyectos de refurbishment, de reacondicionamiento de los edificios, usan nuevos materiales que se comportan peor de manera, ¿sabes? De manera radioeléctrica, Es, y entonces hay menos cobertura. O sea, cambias el edificio y las ondas penetran menos, ¿no? Y se mide, y está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo y, a ver, en principio debería ser bueno para el negocio, ¿vale? Pero digamos que los negocios funcionan en tanto en cuanto todas las partes salen ganando, ¿no? Es decir, el propietario de ese edificio que quiera alquilar oficinas, pues probablemente su primer pensamiento será que la cobertura móvil me la dan los operadores móviles, igual que me la dan en la calle. Pero esto es impensable. Los operadores no van a tener presupuestos para asegurar la cobertura 5G de cada centímetro de oficina de cada ciudad de Europa. Por tanto, hay que buscar un esquema en el que, colaborando con inversiones compartidas, habrá casos en los que el operador sea el que pague. Imagino que en la mayoría de los casos será al revés, que quien pague sea el propietario. Bueno, yo creo que los operadores también lo están afrontando de manera realista, ¿eh? Es decir, ya no hay, te diría, una pelea por ser el primer operador que llega y cubre, etcétera, porque saben que es un camino que les lleva a tener inversiones en costes hundidos que raramente van a rentabilizar. El camino del neutral host, pues puede ser uno, ¿no? Y lo estamos intentando poner en juego, pero aquí lo importante es que los operadores consigan que sus parámetros financieros, al margen de que haya un edificio no bien cubiertos, funcionen, ¿vale? Y por tanto cubrirles costes y al menor coste posible también llegar a un acuerdo con ese propietario de edificio para que la cobertura llegue, ¿no? Es lo que intentamos hacer como Celnex, es decir, somos una empresa tecnológica, sí, pero lo que intentamos es buscar aplicar lógica financiera desde todos los puntos de vista. Nosotros somos unos inversores cuando hay un retorno evidentemente mínimo, que intenta hacer ganar a todas las partes. Y esto es fácil decirlo, en la mayoría de los casos que ganen todos no es sencillo, pero cuando digo ganar todos es que alguien ganará cobertura y por tanto poder hacer su negocio de cara a sus clientes finales y otros
cubrirán sus costes y otros nos ganaremos la vida por el hecho de operar el servicio, ¿no? Otras veces no estaremos los trabajos por medio y serán los operadores los que lo hagan y también funciona muy bien y muy contentos. Es decir, lo importante es que los aumentos de cobertura, el servicio final al usuario llegue por alguna de las diferentes vías y sobre todo que los operadores financieramente vayan mejorando, porque es la manera de que la inversión vaya hacia adelante y vayamos al 26 gigas y en unos 10 años al 6G y lo que venga por delante, ¿no? Eso es, eso es. Y ahora, si te parece, hablemos un poco de resiliencia, ¿no? Que es claramente otra cuestión que no es ajena a lo que acabas de exponer. Solo pasará lo que sea posible que pase. Y tenemos que encontrar una manera, ¿no?, en que sea posible que todas las partes ganen, ¿no?, de una u otra forma, ¿no? Si quieres empezamos, ¿no?, por el tema, ¿cómo se han comportado vuestras redes?, ¿no? Porque el problema que tenemos es que las catástrofes cada vez son mayores y sobre todo cada vez son más frecuentes, ¿no? Pues, se nos amontonan, ¿no? Hablábamos de la triste Dana, ¿no?, de hace un año, podríamos hablar del apagón de hace unos meses, ¿no? ¿Cómo se ha comportado? Yo te hablo en clave de España, pero como Grupo Celnex, en el mismo periodo, digamos, algo triste, crucemos los dedos, mejoremos, las lluvias de estos días en Valencia, yo creo, nos permiten ser optimistas porque ha habido un aviso a la población se lo ha tomado en serio, se han suspendido viajes. Habrá quien diga, ay Dios mío, qué exageración. No, así es como se empieza a trabajar con una educación a la población en emergencias, que haya información con antelación y que la gente se proteja. Muchas veces se protegerá y no ocurrirá nada, pero alguna vez se protegerá y habrá funcionado el operativo. Te decía, al margen de lo que ha ocurrido en España, en este último año, la Dana de Valencia, el apagón, los incendios del verano, tristemente en mi zona, sabes que yo soy gallego, hemos vivido también en Portugal. Ha entrado un temporal de viento. Esta última semana uno fuerte, el Gabriel, pero hace unos meses otro que también afectó a España, que afectó con muchísima virulencia las infraestructuras. En Polonia, inundaciones tremendas, hace no mucho, ¿no? Es lo que tú dices, cada vez son más frecuentes. Eso significa que algo ocurre en el clima, es evidente, y tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Cómo se han comportado las acciones de España? Pues hombre, estamos muy contentos. La verdad es que, a ver, somos una TowerCo. Para los oyentes de tu podcast que tengan un concepto de Celnex más ligado al towering de móviles, pues evidentemente somos un poco rara avis entre las 4 TowerCos de España, ¿no?, las que todo el mundo tiene en la cabeza y nunca pongo ningún inconveniente en mencionar nuestros competidores porque también hacemos sector, American Tower, Totem y Vantage. De las 4, pues somos un poco rara avis, como te decía, porque somos la única que además de las infraestructuras típicas de móvil, pues tenemos toda una red de radiodifusión, con infraestructuras de mucho mayor tamaño, donde prestamos un servicio no solamente pasivo, sino también activo, ¿no? Contribuciones, distribución de señales, de todo, ¿no? Emisoras nuestras, etcétera. ¿Han funcionado bien? Pues porque, bueno, tenemos que librar nuestras propias batallas internas a la hora de defender presupuestos, defender CAPEX y OPEX de mantenimiento. No es gratis, desde luego. No es gratis. Esto es importante. Las infraestructuras se comportan bien cuando tú primero has invertido. Te diría incluso más, has diseñado y luego has invertido de manera coherente. Los canales de televisión de la TDT que nos pagan por un servicio, evidentemente hacen su negocio de publicidad, tienen sus prime time, confían en que la red va a estar siempre activa y evidentemente podrían ser incluso comprensivos con nosotros en sus contratos porque hubiese una grandísima tragedia y se nos cayeran emisoras, ¿vale? Pero trabajamos incluso con la óptica de que esto no ocurra ni siquiera en situaciones de emergencia como esas. Porque la historia nos dice que cuando hay un grandísimo suceso como estos, la televisión y la radio son todavía un mecanismo de coordinación de la población muy importantes, ¿no? Y esto se vio el día del apagón. La radio fue el fenómeno que todo el mundo redescubrió, ¿no? Las famosas historias, ya casi leyenda urbana de... Enseño el transistor que me compré yo para... Muy chulo. Pues chulo. Efectivamente, ¿sabes? Muy chulo. A mí me cogió en casa ese día, tenía que viajar y no pude viajar, evidentemente.
y me costó localizar el transistor. Al final lo encontré, Sí, sí. uno así pequeñito, estos de antena desplegable vertical. Sí, eso es. Y mi miedo era que hubiera quedado las pilas dentro, lo típico, ¿no? Que les olvides si se hubiesen enchufado y no hubiese... Pero no, Ajá. lo había dejado sin pilas, con lo cual funcionó. Y fue doblemente motivo de orgullo porque, además de saber que la red estaba detrás, pues he podido utilizar la radio. La tele también estaba al aire. ¿Qué pasa? Claro, no hay muchísimos televisores que funcionen a pilas, ¿eh? Sí, efectivamente. Y cuando comentaba esto en alguna jornada de estos meses, donde me preguntaban por lo mismo, ¿no? Alguien me ha dicho, oye, olvidas las camper. La gente en las camper podía verte. Coño, pues no lo había pensado, es verdad, ¿no? Pero bueno, hospitales, por ejemplo, hospitales tenían grupos hidrógenos, pues la tele funcionaba, ¿no? ¿Es un motivo de orgullo? Sí. Es un motivo oye, pues nuestra gente de operaciones, que yo siempre digo lo mismo, lo que vendemos nosotros son operaciones. Nosotros vendemos una gestión industrial de las operaciones, sea parte pasiva, sea equipamiento activo, con diferentes niveles de complejidad, pero lo que vendes es una red que no se cae, una red que sea que simplemente gestiones la energía, el aire acondicionado y el espacio para un equipamiento de propiedad de un operador móvil, o gestiones el extremo a extremo hasta la emisora de tu cliente de radiodifusión, confían en que tus infraestructuras van a ser más fiables que el resto. Esto ha pasado, estamos muy contentos. Bien, ahora hay que mirar al futuro. Eso Hay que mirar es. al futuro porque, bueno, digamos que, imagino que me checarás el tema como siguiente punto. El propio Estado Eso quiere es. que esto cambie, ¿vale? En el sentido de que, oye, las redes móviles probablemente no tuvieron esa resiliencia durante el día del apagón. También es cierto, seamos realistas, apagones de 24 horas. Pues probablemente recordamos uno en 100 años, ¿no? Es bueno que aprendamos de la lección que hemos vivido, pero tampoco nos flipemos, perdona la expresión. Es decir, no vamos a exigir 24 horas de autonomía a cualquier estación de telefonía móvil de España. Primero, porque sería antieconómico. Segundo, porque podría ser incluso físicamente imposible. En muchas azoteas donde hay estaciones base no cabría el paquete de baterías necesario para dar 24 horas de autonomía a un solo operador. Imagínate a más de uno, ¿vale? Podría haber incluso problemas de peso en la azotea, de resistencia del suelo. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. Pero creemos que este debate que se ha abierto en esta consulta pública entre el Estado, el Ministerio y los operadores, estamos presentes, pero precisamente por la parte de la redifusión, por ser operador de peso significativo en la tele, estamos también ahí dentro del pensamiento conjunto, ¿no? ¿De ahí saldrá algo? Yo, sinceramente, creo que sí. Algo realista. Algo realista es importante porque, a ver, los operadores de telecomunicación no han provocado el problema del apagón. Esto es importante, ¿vale? Lo han sufrido. Bueno, pero es cierto que las redes móviles son hoy en día, como decíamos al principio, vitales para toda actividad económica. Quizás diría que el usuario de telefonía móvil también debería aprender a comportarse un poquito mejor en circunstancias como esas, porque si se apaga tu red de internet de la oficina, de alguna manera, imaginemos que esa oficina tiene autonomía durante un rato, grupo electrógeno, lo que sea, lees en internet o en tu móvil que hay un apagón nacional y lo que haces es dedicarte a comunicarte en 46 chats de WhatsApp y ir consumiendo la autonomía de la red porque lo único que funciona es el móvil, vas a contribuir al efecto cadena de que la red vaya abajo, ¿vale? Bueno, digamos que todos deberíamos aprender. ¿Habrá algo más de resiliencia, autonomía en las redes móviles? Creo que sí que la habrá. Y ahora el debate es, uno, ¿qué se acuerda entre Estado y operadores? Es decir, si hay algunas celdas especialmente sensibles, por ejemplo, las que cubran, no lo sé, ministerios que por tanto permitan la coordinación con la población, ministerios, consellerías de las administraciones públicas, de las autonomías, no lo sé, hay que dar una vuelta, hospitales, ese tipo de cosas. Después, ¿qué autonomía? Yo creo que la mayoría de apagones en España, incluso en, no sé,
en el sur, en una época de muchísimo calor, de aire acondicionado y tal, si ocurren raramente, van más allá de las 2 horas, ¿vale? Un factor importante aquí es que es incluso hilarante, ¿eh? Al inicio de las redes móviles, la mayoría, la totalidad prácticamente de los nodos llevaban baterías, pero se robaban más que las rosquillas a la puerta de un colegio, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. los operadores fueron dejando de invertir también en esa parte de las baterías porque no tenían ayuda de ningún tipo, tenían que pelearse con los seguros continuamente y era un dineral, ¿no? Parece que con el paso de las de ácido plomo a litio esto puede ser algo menos problemático, además de que las baterías de litio tengan unas mejores vidas útiles, un menor mantenimiento, bla, bla. Bueno, todo esto metido en una coctelera, yo creo, llegaremos a algo en que los operadores den un pasito adelante y hagan algo en relación a aumentar la autonomía. Y ahí las tower costs también podremos jugar un papel, porque al final habrá que hacer una inversión. Y si tienes más de un tenant en una torre, pues a lo mejor la inversión la puede hacer Cellnex en lugar de cada operador y por servicio asegurado, por así decirlo. Puede haber oportunidad económica, puede haberla. No creo que esto debamos estudiarlo como una oportunidad de negocio, porque tampoco sea de una grandísima cuantía. Más bien deberíamos verlo como cómo conseguimos que las redes sean un poquito más robustas, con la mínima inversión necesaria y cómo se puede hacer de manera racional. Sí, sí, es un tema efectivamente que da para una conversación muy larga, ¿no? Entre toda la industria, en realidad, y eso incluye al Estado, ¿no? A los gobiernos y a los reguladores. Yo siempre comento que hace unos meses, Ofcom, el regulador inglés, que ya no es europeo, pero bueno, sigue estando cerca, ¿no? Sacó una consulta pública centrada fundamentalmente en aumentar el nivel de baterías, ¿no? de sus sitios móviles, y el coste que se calculaba era cerca a los 1.000 millones de Sí, libras, sí, que ya es una cantidad. muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y además, Es una lo que te cantidad. decía antes, es que además, aunque nos encontrásemos la lámpara con el genio dentro, que nos diese dinero infinito para poder acometerla, es que en muchísimos casos Es sería imposible. incluso inviable técnicamente. Por eso, lo que te decía antes, de que tenemos que pensar algo que sea realista, ¿no? Y probablemente, por ley de Murphy, por cómo están hechas las redes, las celdas que tengan mayor tráfico y donde te pudieras plantear que, porque además cubren algún objetivo estratégico, una celda del centro de Madrid que cubra un edificio hiperimportante de la administración, pero que además tenga muchísimo tráfico porque está cerca de la Castellana, lo que sea. Probablemente por lo difícil que habrá sido encontrar esa ubicación para esa torre, esa celda, será donde más difícil sea aumentar la autonomía mucho, ¿vale? Entonces, que la población acepte que los operadores, la administración pública y todos los que jugamos un rol ahí, llegaremos a algún tipo de solución razonable. Porque, insisto, apagones de 24 horas tampoco han ocurrido muchísimos como para que estemos pensando que nos quedaremos sin red móvil todos los días, ¿no? ¿Vale? Hay que pensar con calma, hay que hacer los números bien hechos, pero a la que subas 1 hora de autonomía y multipliques por el número de estaciones base de un país como España, los millones de euros Sí, sí, claro. van de 500 en 500, ¿no? Eso es, y tú lo has dicho, con el riesgo que eso supone, porque aunque efectivamente ya no sean las baterías de plomo que casi dicen ven y toma menos, pero pues, aún así claro, hay un riesgo Además, ahí. además hay otro factor muy importante y es que tendemos a ver estas cosas oye, primero, diseño técnico, que es necesario, cómo lo hago, qué fabricantes hay en el mercado, qué tecnología, cuánto cuesta esto, quién hace la inversión, cuál sería el coste, Pero todas las compañías estamos también inmersas en una serie de compromisos de ESG, de ESG, Claro, eso es. y aumentar las baterías en toda la red aumenta un residuo peligroso a gestionar. Claro, eso es, eso es, eso es. Bueno, por eso digo que hay que llegar a un compromiso razonable, ¿no? De qué hacer sin que generes un peor resultado que el que intentabas resolver al principio, ¿no? Eso es, eso es. Y luego relacionado con esto de la resiliencia, aunque no directamente, hay otro tema
que también cada día se pone más de manifiesto, ¿no? Y que se aterriza, en este caso del que estamos hablando, si quieres, en dos vectores más concretos. Uno es la dependencia de equipamiento geoestratégica, ¿no? De equipamiento de fabricantes, vamos a decirlo así, no europeos en general, porque ahora no, quiero decir, son no europeos en Es general. importante que utilicemos adjetivos bien puestos, no europeos, correcto. No europeos. Y luego estos nuevos servicios, nuevos por así llamarlos, Direct to Device, ¿sabes? La telefonía móvil por satélite con móviles normales, ¿no? En la que también hay una situación geoestratégica, ¿no? Que hay que gestionar, ¿no? Porque el que tiene la práctica el monopolio y una posición dominante prácticamente garantizado es, como mínimo, no europeo también, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión interesante, ¿no, Alfonso? Y tanto que sí. A ver, en cuanto a fabricantes, yo puedo tener mi opinión personal y solo debería darte un podcast como este mi opinión como responsable de Celnex. Compañía como Celnex debe hacer cuando hay equipamiento en juego de cualquier tipo, es cumplir la normativa, es cumplir lo que en nuestro caso el Estado español, en otras geografías de Celnex, su Estado y evidentemente la Unión Europea puedan decir. Ahora mismo no hay ninguna situación de veto. Fíjate que yo esto lo viví. Yo viví en el Reino Unido, cuando estaba allí, viví el gobierno de Boris Johnson, la prohibición de equipo Huawei para las redes, cuando estábamos en plena vorágine de sustitución, bueno, nuestros clientes, pero trabajando para ellos, del despliegue del 5G y se juntó con una renovación de la planta 4G masiva. Digamos que no fue un trabajo tremendo. Nosotros, en el momento en que haya algún tipo de instrucción, la cumpliríamos. Por ahora no la hay. Yo creo que Europa debería dar pasos hacia, y no es sencillo, evidentemente, es ir contra años de la tendencia opuesta. Intentar que la fabricación, podríamos discutir en punto de vista laboral, desde mi punto de vista, una decisión mal tomada. Empresarios de cortas miras, de llevarse la producción a otros continentes, otras geografías y casi solamente con la economía de servicios aquí. Nos ha generado una dependencia importante. Y cuando ocurren otras cosas, hay un giro en la historia y hasta los que te parecían los aliados ya no son aliados, ¿vale? Y esto está ocurriendo y hay que aceptarlo y tenemos que prepararnos para esto. Bueno, ojalá pudiéramos tener cada vez una autosuficiencia mayor, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. No será sencillo. ¿Qué te puedo decir? Es un tema sensible, es un tema en el que en algunas de nuestras geografías, no el caso de España, pero por ejemplo estamos en Polonia. En Polonia estás muy cerca de una zona de conflicto ahora mismo. Eso es, y eso es. bueno, pues siempre vigilantes, siempre en conversación con la administración, con los clientes y lo que pudiese ocurrir, pues se llevaría adelante, evidentemente, siempre de acuerdo con los legisladores, ¿no? Es una época convulsa. Lo importante es que tengas tus valores y sobre todo estés alineado con lo que tus clientes quieren hacer. Y piensa, por ejemplo, en España tenemos clientes de administración pública, no solamente operadores. Es decir, es importante que cualquier paso que se tenga que dar, uno, no te ponga en riesgo. Imagínate una inversión en cualquier tecnología que en los próximos meses tienes que rehacer a tu costa porque hay algún tipo de instrucción, un cambio en la política europea. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ponerlas encima de la mesa y también tener una protección contractual jurídica, digamos, suficiente, ¿no? Para no poner en riesgo inversiones. Bueno, no es un tema sencillo. Es un tema por el que todos pasamos de manera consciente, utilizando palabras un pelín huecas, un pelín vacías, para no pisar ninguna línea roja de las que te rodean. Pero no deberíamos perder el foco. Yo creo que Europa debería ganar cotas al mismo tiempo de coordinación internacional, que a veces no somos un paradigma de decisiones bien alineadas, pero queriendo confiar en que esto ocurra, deberíamos cada vez ser más, no sé si la palabra es independientes, pero tuviéramos más capacidad de decidir qué nos conviene y poder hacerlo sin poner en riesgo nuestra propia soberanía. Sí, como has dicho,
son tiempos convulsos, ¿no? Y ahora, y ya casi pues para cerrar esta conversación, eh, hablando de convulsión, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué opinas que nos puedes contar realmente, ¿no? Sobre, digamos que la tendencia a la consolidación, ¿no? Que vemos en el mercado español, en el europeo en general, pero en el español de manera muy clara y de manera muy particular en el sector de las torres, ¿no? Pues tú has hablado de 4 grandes torreras en España, en un mercado en el que tenemos como máximo 3 operadores móviles. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Como dirían en las películas de espías, yo te lo diría, pero tendría que matarte después, ¿no? Eso A es. ver, es bastante sencillo, sinceramente, ¿eh? Luego la complicación que vendrá será grandiosa, pero a ver, hemos vivido, y tú lo sabes perfectamente, en particular Celnex, un año 24 intenso, porque, vamos a decirlo así, hemos tenido la suerte, entre comillas, de ser uno de los países, están ocurriendo cosas en Italia, pero más sencillas, diría yo, donde ha habido una fusión de operadores, ¿eh? Que además a Celnex nos afectaba especialmente porque nosotros teníamos, pues con Más Móvil y también con Orange, unos contratos importantes, ¿no? La consolidación de nuestros clientes no es que vaya a ocurrir, está ocurriendo. ¿Es buena o mala para un operador de infraestructura? Hombre, a priori sería mala, porque cuantos menos clientes o menos opciones que tienes de posibles tenants en tus torres. Pero la verdad es que cuando tienes muchos operadores que lo pasan financieramente muy mal y ninguno invierte, ¿de qué te vale tener 4 operadores, ¿no? Yo creo que, y de hecho lo estamos viendo, al margen de nuestro acuerdo para, digamos, digerir la fusión de Más Orange y otorgarnos garantías contractuales de crecimiento, etcétera, prolongación del contrato, bueno, esto hemos hecho público, ya sabes, en unos términos razonables, también ayudando al operador que se fusionaba a lograr lo más rápidamente posible las sinergias que esperaban. Es evidente que una red encendida que no necesitas, pues es complicado obligar a tu cliente que lo haga. Es mal camino normalmente obligar a tu cliente a cualquier cosa, ¿vale? Estamos viendo que al margen de lo acordado, como te decía, Más Orange inicia una batalla por la calidad de red, por la densificación, etcétera, con Telefónica, que a la larga es buena para todos. Se ha convertido en el primer operador por número de clientes. Quizás la red no está tan avanzada, por ejemplo, el despliegue de estas gráficas tan chulas que preparas, que sigo fervientemente, de despliegues de nodos 700 y 3,5, pues probablemente Telefónica va por delante. Más Orange tiene que converger. También Vodafone, eso sería materia para otro podcast, ¿eh? Bueno, esa lucha por la densificación, más interiores, más small cells, más de todo, a la larga es buena para el negocio, ¿vale? Si se consolidan los clientes, y también podríamos hablar en un tercer podcast de lo que puede ocurrir con Vodafone España y Telefónica o cualquier otro, que hay mucho ruido. Eso es. Si se consolidan los clientes, y no solamente ocurre en España, parece razonable pensar que la infraestructura también se va a consolidar, porque no tiene mucho sentido que haya 4 towercos y solo haya 2 redes, para entendernos. Es decir, yo sinceramente creo que lo más razonable que ocurrirá, también por razones de seguridad nacional, es que en la mayoría de países grandes acaben existiendo 2 redes técnicas, 2 redes móviles y un número de marcas, las que sean, encima de ellas, ¿no? Que hagan RAN sharing, y me refiero a operadores con espectro. Otra cosa serán los virtuales, que habrá los que haya, ¿eh? Me creo esto, me creo, pensando en España, me creo una situación dentro de X años en las que haya una red telefónica. Vemos que Digi, por ejemplo, ya está con un acuerdo a largo plazo sobre Telefónica. Veremos qué pasa si ocurren otras cosas que tienen más espectro, pero me imagino que están cómodos en ese acuerdo. Me imagino una red de Más Orange fuerte también. Vodafone, tradicionalmente, y todavía hoy en día, una red también muy potente, una red de alta calidad. Veremos qué ocurre, si por la vía de una fusión con otro, si por acuerdos de despliegue, pueden pasar muchas cosas. Si hay 2 redes, no tendría mucho sentido que haya 4 operadores móviles. Es que incluso aunque hubiese 3 redes, tampoco tendría mucho sentido que hubiese 4 operadores.
La siguiente pregunta que me harás es, ¿y Cellnex va a estar en ese proceso? Bueno, es cierto que hemos dicho durante este periodo de más pensamiento en lo orgánico y menos M&A que no estamos creciendo por la vía inorgánica, pero somos una compañía española que cotiza en la bolsa, en la bolsa de Madrid y en las demás de España. Evidentemente, si hubiese una oportunidad de consolidación en casa, la analizaríamos. Y no es que lo diga yo, es que nuestro CEO de grupo, Marco Patuano, lo ha dicho en múltiples ocasiones. Es decir, por supuesto que aunque digamos que no estamos en una fase activa de M&A y de crecimiento, si en nuestras geografías hay oportunidades que tienen sentido, es altamente probable que juguemos, ¿vale? Con lo cual, expectantes, viendo qué va ocurriendo, vamos llevando nuestro negocio y será un poco lo que ocurra con los clientes lo que vaya marcando lo que ocurra después con las infraestructuras. Ok, ok, ok. Excelente, Alfonso. Gracias por contarnos esto porque lo has explicado muy bien y solo puedo estar de acuerdo, ¿no? Realmente es una cuestión de timing, de qué va a suceder, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Y ahí pues habrá oportunidades y muchos movimientos Seguro. que hacer. Sí, sí. Y estaríamos mucho más tiempo hablando y grabando episodios porque tú lo has dicho, hay montones de cosas, ¿no? De las que hablar y de las que nos encanta hablar, pero yo creo que ya hemos ocupado el tiempo que teníamos. Muchas gracias por Un dedicarnos placer. este rato, separar esta parte, este rato de tu agenda, que sé que es muy, muy complicado. Y bueno, si quieres dar la conclusión y decirle algo a nuestros oyentes. Bueno, a ver, si quieres, un poco, digamos, el tema que la gente más sigue de lo que nos dedicamos en Cellnex España es probablemente las redes móviles, ¿no? Yo creo que la idea que deberíamos tener todos en la cabeza es que el 5G, teniendo ahora mismo un grado de despliegue más que razonable, muy bueno, diría, en España, y he vivido en otros países, no he mencionado, pero la gente lo tiene en la cabeza, incluso en el rural, por debajo de 5.000 habitantes, se está desplegando gracias a los fondos europeos, al 5G único rural. Todavía tiene una asignatura pendiente, y es que los operadores moneticen lo que están haciendo. Ya en el 4G, la monetización es más que discutible, ¿eh? Y estaban discutiendo ya sobre nuevas tasas de espectro 5G y nuevas subastas, cuando el 4G todavía no había llegado a, por así decir, amortizarse en el sentido de encontrar un caso de uso que fuese más allá de aumentar la velocidad de los chats de WhatsApp, ¿eh? Que no es la idea. En 5G creo que todavía falta esto, ¿eh? Hablábamos de una tecnología de baja latencia que hiciese posible multitud de cosas, ¿no? Coche conectado, infraestructura conectada, etc. No está ocurriendo, lo cual nos debe hacer todos pensar. Todos estamos en la industria, todos estamos intentando vender más, crear más tecnologías, pero al final tiene que haber retorno financiero, tiene que haberlo. Por eso los operadores tienen que fusionarse, porque los ciclos de inversión son cortísimos. El dinero sobre el tráfico de las redes, otro podcast que podemos reservar si quieres sobre si deberían contribuir o no los que generan el tráfico al coste de las redes. Tema de nuestros clientes, no nuestro, pero también te podría dar mi opinión. Eso está ocurriendo. Necesitamos darles sentido a las cosas, ¿eh? Necesitamos, no por mucho correr, volviendo a lo que decíamos antes, no por mucho correr en el despliegue de la banda 26 GHz, vas a conseguir un éxito. Y éxito significa tecnológico, de mercado, de viabilidad, de uso ciudadano, ¿eh? Las redes privadas 5G. Nosotros no nos dedicamos a esto, pero lo vendimos, si te das cuenta, hace un par de años. ¿Están ocurriendo? Sí. ¿Están ocurriendo con los volúmenes esperados? No. Eso debe hacer pensar si había un poco de hype con las redes 5G privadas que no, el mercado no genera a la velocidad esperada, ¿no? Y más ejemplos. Edge computing, cosas, paradigmas que vamos viendo que la tecnología hace posibles, pero que después los casos de uso a lo mejor no aparecen. Yo creo que lo que debemos resolver como sector es eso,
es que se acompase mejor lo que la tecnología va generando con las necesidades concretas y las inversiones de los operadores. Porque al final, hagas lo que hagas en la cadena de valor, si el operador de telecomunicación final que se genera el servicio no encuentra un cliente interesado en esa baja latencia, en esa alta velocidad, más allá de ver un vídeo que le manda su primo de broma más rápido, ¿vale? Las inversiones no llegarán. Y esto es una cosa que digo a mi gente continuamente, a todos los empleados de Cenes de España. Todos tenemos un gran peso tecnológico en la cabeza, en cosas. Lo importante es que sepamos de finanzas, ¿vale? También sepamos cómo funcionan los mercados hoy en día, cómo funciona el capital que tú necesitas para invertir, qué retorno se espera. Hay una presencia cada vez mayor, sobre todo en infraestructura de capital, fondos, ¿eh? Es decir, los inversores buscan rentabilidades. Y rentabilidad nunca puede ser con 4G no ha funcionado, pero tranquilo que con 5G va a ser la bomba. Ya no funciona esto. Tiene que haber realidades. Trabajemos todos, y sé que en tu podcast tienes oyentes de todos los colores dentro de la cadena de valor, ¿eh? Trabajemos todos con esa visión financiera siempre en la cabeza, porque si no, solo conduciremos a la frustración, nada más. Alfonso, solo puedo estar de acuerdo en todo lo que has dicho y efectivamente es el desafío que como industria creo que tenemos. Es decir, una industria que tiene que ser viable financieramente y nos encontramos en la paradoja, ¿no? De la paradoja de que somos la industria, ¿no? Que es, no sé si la columna vertebral, pero al menos la médula espinal de la sociedad, es la comunicación. Lo somos. Y sin embargo, no logramos monetizar eso. Y no hay signos de que eso mejore a corto plazo, además. Entonces, bueno, esa paradoja es la que nos vuelve locos, ¿no? Y es la que de alguna forma tenemos que resolver. Eso es. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido muy, muy interesante. Gracias por tu tiempo y grabaremos más episodios, si te parece. Un placer. Bien. Cuando queráis y un saludo a tu audiencia. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Nos hablamos.